Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella tarde gris, el sonido de las llaves girando en la cerradura ya me parecía extraño. No esperaba a nadie, mucho menos a mi marido acompañado de una mujer que sostenía su brazo como si fuera suyo. Entró con una sonrisa fría y, sin rodeos, me dijo que recogiera mis cosas. Mis hijos, que jugaban en el suelo, se quedaron inmóviles al escuchar el tono de su voz. Yo, temblando, no podía creer que aquel hombre que un día juró amarme me tratara como una intrusa en mi propio hogar. Sus palabras eran cuchillos: te vas ahora mismo, esto ya no es tu casa. Todo se derrumbó cuando vi que ella lo miraba con orgullo, como si disfrutara de mi dolor. Intenté preguntar el por qué, pero solo obtuve silencio y miradas de desprecio. Él abrió el armario y lanzó mi ropa al suelo, como si fuera basura. Mis hijos empezaron a llorar, confundidos, y eso parecía molestarle aún más. No quiero escenas, coge lo que necesites y lárgate, gritó, con esa mujer detrás observando como si estuviera en un espectáculo. La sensación de humillación era insoportable, pero mi prioridad eran mis hijos. Los abracé, intentando que no vieran mis lágrimas. No tenía un plan ni un destino, solo una certeza: ya no tenía casa ni marido. Y en ese momento entendí que debía ser fuerte, porque ellos solo tenían a mí. El aire parecía cortarse cuando, antes de cerrar la puerta, él se volvió hacia mí con una frialdad que jamás había visto. Sacó de su bolsillo un papel doblado y, sin decir palabra, me lo lanzó a la cara. Mañana a las 2, el divorcio, decía en letras grandes, como si fuera una orden militar. Sus risas y las de su amante retumbaron en mis oídos mientras sostenía a mis hijos, intentando que no entendieran la crueldad de aquel momento. El papel temblaba entre mis dedos, igual que mi respiración. No era solo un anuncio legal, era una declaración de guerra emocional, una humillación que quedaría grabada para siempre. Sentí que mi mundo se desmoronaba en una sola frase. Mis piernas apenas me sostenían, pero sabía que no podía mostrar debilidad. Él me miraba con un desprecio calculado, como si cada segundo de mi sufrimiento le diera placer. Su amante, con una sonrisa burlona, apoyaba su cabeza en su hombro, disfrutando del espectáculo. Cerraron la puerta con un portazo que resonó como un sello final a nuestra vida juntos. Yo permanecí inmóvil unos segundos, con mis hijos abrazados a mis piernas, intentando entender cómo habíamos llegado a esto. La frialdad de aquel gesto era más dolorosa que cualquier palabra. Entonces me juré que aquel papel no sería mi final, sino el inicio de algo que ellos no esperaban. Caminé sin rumbo con una maleta improvisada, mis hijos de la mano y el corazón hecho pedazos. Las calles parecían más frías que nunca, y cada paso era una mezcla de dolor y vergüenza. Intentaba mantener la calma para no asustarlos, pero mis lágrimas caían sin permiso. Sentía que el mundo nos observaba, que cada rostro desconocido era un testigo silencioso de nuestra desgracia. No tenía un destino claro, solo la urgencia de encontrar un lugar seguro para ellos. Me repetía que debía ser fuerte, pero el vacío en mi pecho crecía a cada minuto. Aquella noche parecía no tener fin, y la soledad pesaba como una losa. Mis hijos preguntaban dónde íbamos y yo les decía que íbamos de visita, que era una aventura, aunque por dentro me rompía en 1000 pedazos. Mi ropa, arrugada y mal metida en la maleta, parecía un reflejo de mi vida desordenada. El ruido de los coches, las luces, todo parecía lejano, como si camináramos en un sueño oscuro. En cada esquina pensaba en volver, en suplicar, pero mi orgullo y el recuerdo de su mirada fría me empujaban hacia adelante. La lluvia empezó a caer, ligera primero, luego más intensa, y mis hijos temblaban. Los abracé con fuerza, deseando tener alas para cubrirlos del mundo. Cuando ya sentía que no podía más, una voz conocida rompió el silencio de mi desesperación. Era Carmen, mi vecina mayor, que salía del portal con una bolsa de basura.
sus ojos se abrieron al verme empapada, con los niños tiritando y la maleta a medio abrir. «¿Qué ha pasado, hija?», preguntó con esa calidez que solo tienen las personas buenas. No pude hablar, mis lágrimas respondieron por mí. Sin pensarlo 2 veces, me llevó a su piso, un lugar modesto, pero que en ese momento parecía un palacio. Nos dio toallas, ropa seca y una cama improvisada en el suelo. Aquella noche, entre sus paredes sencillas, sentí por primera vez un poco de paz. Mis hijos se durmieron rápido, agotados, mientras yo permanecía despierta, con la mente hecha un torbellino. Carmen me trajo una taza de té y se sentó a mi lado, su mano sobre la mía como un ancla en medio de la tormenta. «No estás sola», me dijo, y esas palabras fueron un bálsamo para mi corazón herido. Le conté lo básico, sin entrar en detalles, porque hablar dolía demasiado. Ella no juzgó, solo escuchó, y eso bastó para que mis lágrimas fluyeran con más fuerza. Esa noche entendí que, incluso en la peor oscuridad, siempre hay una luz inesperada que puede salvarnos. Al día siguiente, con la esperanza de encontrar ayuda, salí a la calle con mis hijos para consultar a un abogado recomendado. Mientras caminaba, intentaba no pensar en lo que había pasado, pero cada paso me pesaba como si llevara piedras en los bolsillos. Fue entonces cuando lo vi, mi marido, conduciendo el coche que yo había ayudado a pagar, con su amante sentada a su lado. Iban riendo, despreocupados, como si todo lo vivido juntos no hubiera significado nada. Sentí que el mundo se me venía encima, un golpe seco en el estómago que me cortó la respiración. Intenté apartar la mirada para que mis hijos no notaran mi dolor, pero él me vio y sonrió con un gesto de triunfo. Esa sonrisa me quemó el alma. Las lágrimas querían salir, pero me obligué a mantener la cabeza erguida. No podía darle el gusto de verme rota en plena calle. Mi hijo mayor, confundido, me preguntó por qué su padre estaba con aquella mujer, y yo solo pude acariciar su rostro y decir que todo estaría bien. Dentro de mí, hervía una mezcla de rabia y tristeza que me hacía temblar. Cada carcajada que venía del coche era como una burla directa a nuestra miseria. Aquella escena no solo me humilló, sino que encendió en mí una fuerza que desconocía. Si ellos creían que podían pisotearme, pronto descubrirían que no conocían ni una parte de mi coraje. Esa noche, ya en el pequeño piso de Carmen, intenté ocultar mi dolor mientras preparaba algo de cenar con lo poco que había en su despensa. Mis hijos reían por momentos, ajenos a la gravedad de la situación, y yo me aferraba a esa inocencia para no derrumbarme. Cada vez que me preguntaban por su padre, respondía con una sonrisa que dolía como una herida abierta. Por dentro, el silencio me devoraba, y la soledad se hacía más pesada que nunca. Miraba las paredes ajenas y sentía que no tenía nada, que mi vida se había reducido a una maleta y 2 pequeños corazones a los que debía proteger. La angustia no me dejaba dormir, y las lágrimas caían en silencio sobre la almohada prestada. No quería que Carmen me viera débil, así que fingía estar fuerte cada mañana. Pero cada vez que mis hijos se dormían, mi cuerpo temblaba y mi mente revivía cada humillación. La imagen de él riendo en el coche con aquella mujer me atravesaba como un cuchillo. La rabia crecía, pero también un deseo silencioso de justicia. Sabía que no podía vivir así, que debía reaccionar, aunque no supiera cómo. Fue en ese silencio doloroso donde empezó a nacer un plan, todavía confuso, pero que me mantenía en pie. Porque aunque me sentía rota, tenía que reconstruirme por ellos. Al amanecer, respiré hondo y decidí que no podía perder más tiempo. Con el poco dinero que me quedaba, llevé a mis hijos con Carmen y me dirigí al despacho del abogado. Las manos me sudaban, y el corazón me latía con fuerza, como si presintiera que aquel paso cambiaría mi destino. El despacho era sencillo, con pilas de documentos y un hombre de mirada serena que parecía comprender el peso que yo llevaba. Le conté mi historia, cada detalle, intentando no romperme mientras hablaba. Él me escuchó sin interrumpir, tomando notas con calma, y cuando terminé,
me miró fijamente y sonrió. «Tienes más poder del que crees», dijo, y esas palabras encendieron una chispa en mí. Le mostré los pocos papeles que había guardado por costumbre, cuentas antiguas, recibos, documentos que pensaba inservibles. Él los revisó con atención, y su ceja se alzó en más de una ocasión. «Aquí hay algo importante», comentó mientras apartaba varios folios. Mi sorpresa fue enorme. Entre esas hojas había información que podía cambiarlo todo. Por primera vez en días sentí una ligera esperanza. Salí de aquel despacho con una lista de tareas y una certeza: la historia no había terminado, y yo no pensaba rendirme. Mi marido aún no sabía que, en silencio, estaba empezando mi venganza. Aquella tarde, después de la reunión con el abogado, regresé al piso de Carmen con la mente llena de preguntas. Mientras mis hijos jugaban en el salón, empecé a rebuscar entre las pocas cosas que había salvado de mi casa. Fue entonces cuando recordé una carpeta vieja que había guardado casi por costumbre, llena de papeles que nunca había mirado con atención. La abrí sobre la mesa y el polvo se levantó como un aviso de que algo importante estaba a punto de suceder. Entre recibos y facturas, encontré escrituras con mi nombre, cuentas conjuntas y documentos que ni siquiera sabía que existían. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Aquello no era un simple montón de papeles, era una llave. Entendí que lo que él pensaba que me había arrebatado todavía no le pertenecía del todo. Leí cada línea con cuidado, subrayando detalles que podrían ser útiles. Había contratos firmados por ambos, propiedades que jamás mencionó y cuentas que podían cambiar el rumbo del divorcio. Sentí una mezcla de sorpresa y alivio al ver que, sin quererlo, había sido más lista de lo que pensaba, guardando aquello que él daba por perdido. Cada firma era un recordatorio de que yo no estaba tan desprotegida como parecía. Cerré la carpeta con las manos temblorosas, sabiendo que tenía en mi poder algo que podía volverse su peor pesadilla. Aquella noche dormí poco, pero con una sonrisa contenida. Por primera vez, sentí que tenía una ventaja. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación que no había sentido en días. Llevé a mis hijos al colegio y volví al piso de Carmen para organizarlo todo. Me senté con la carpeta abierta, clasificando cada documento como si fueran piezas de un rompecabezas. Hice copias, tomé fotos y redacté una lista detallada de lo que debía presentar. La rabia se transformó en estrategia, y la tristeza en un motor silencioso que me impulsaba a seguir. Cada papel era un escudo, cada firma una bala legal que podía devolverme lo que era mío. No se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad y justicia. También empecé a reunir pruebas de su infidelidad, fotos antiguas, mensajes en mi teléfono, capturas de conversaciones que había guardado por instinto. Todo servía, cada detalle sumaba. Era como reconstruir un mapa de su traición, paso a paso, con una precisión que me sorprendía. Sabía que no podía cometer errores, así que me asesoré con mi abogado en cada movimiento. Mientras ellos reían creyendo que todo estaba bajo control, yo trazaba un camino silencioso hacia la sala del juez. Mi miedo ya no era el mismo, ahora tenía algo más fuerte, una razón para luchar. El día señalado llegó más rápido de lo que imaginaba. Me desperté con un nudo en el estómago, pero también con la seguridad de que había hecho lo correcto. Vestí a mis hijos con ropa limpia y los dejé con Carmen, agradecida por su apoyo. Luego, con mi carpeta bajo el brazo, me dirigí al juzgado. Allí estaban ellos, mi marido y su amante, tomados de la mano, sonriendo como si ya hubieran ganado. Aquella imagen me dolió, pero no me detuvo. Cada paso que di hacia la sala fue una promesa silenciosa de que no me rendiría. El murmullo de la gente, el sonido de los tacones sobre el mármol, todo parecía más fuerte, como si el destino se anunciara. Al entrar en la sala, noté las miradas de todos, algunas de compasión, otras de curiosidad. Me senté junto a mi abogado, que me dio un leve asentimiento para tranquilizarme. Mis manos sudaban, pero mi mente estaba clara.
sabía lo que llevaba conmigo. Cuando el juez pidió que comenzara la audiencia, sentí que el aire se volvía pesado, pero no bajé la mirada. Él se inclinó hacia el micrófono, seguro de que pronto me vería derrotada, pero no podía imaginar lo que estaba a punto de pasar. En ese momento, comprendí que toda mi humillación se transformaría en fuerza. Apenas crucé la puerta de la sala, sentí la frialdad de sus ojos. Mi suegra, sentada en la segunda fila, me miraba como si yo fuera una intrusa en una historia que ya no me pertenecía. Sus labios se movieron apenas para soltar un susurro que me atravesó. Por fin te libraste de él, ya era hora. No respondí, solo respiré hondo, porque sabía que cada palabra que dijera podía volverse un arma en su contra más adelante. Mi marido no me miraba, pero la tensión en su mandíbula lo delataba, sabía que algo no estaba bajo su control. Su amante jugaba con el pelo, fingiendo seguridad, aunque sus dedos temblaban ligeramente. Sentí que todos ellos daban por hecho mi derrota, y eso solo alimentó mi determinación. Me senté con calma al lado de mi abogado, intentando ignorar las miradas cargadas de juicio que venían de cada rincón. En el fondo, había familiares y curiosos que esperaban un espectáculo, pero yo no pensaba darles el gusto de verme frágil. Mis manos estaban frías, pero mi mente ardía con cada detalle que recordaba. Si ellos creían que era la misma mujer que echaron a la calle, estaban a punto de descubrir lo mucho que había cambiado. No había espacio para el miedo, solo para la estrategia. El silencio previo al inicio del juicio se convirtió en mi mejor aliado, un muro que me separaba de su arrogancia. Cuando el juez dio la orden de comenzar, el murmullo cesó como si alguien hubiera apagado el mundo. Todo parecía calculado, mi marido confiado, mi suegra relajada, la amante con una media sonrisa. Mi abogado pidió la palabra y, con una tranquilidad que contrastaba con la tensión del ambiente, presentó la primera prueba, fotografías y mensajes que probaban la infidelidad desde hacía meses. El golpe fue inmediato, y sus rostros cambiaron en cuestión de segundos. Mi marido, que hasta ese momento había sostenido la mano de ella con fuerza, la soltó de repente, como si quemara. La amante agachó la mirada, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. El juez revisó las pruebas con atención, y cada gesto suyo era un clavo más en el ataúd de su supuesta victoria. Yo me mantuve en silencio, observando cada reacción, cada respiración entrecortada. Era como ver caer un castillo de naipes que habían construido con arrogancia. Mi abogado siguió hablando con voz firme, sin dramatismos, dejando que la verdad hablara por sí sola. Por primera vez, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. El miedo que había cargado durante días comenzó a disiparse, reemplazado por una calma extraña, como si el tiempo me perteneciera. A medida que las pruebas se acumulaban, el ambiente en la sala cambió. Mi marido ya no sonreía, sus ojos, antes llenos de superioridad, ahora buscaban una salida. La amante mordía su labio inferior, intentando mantener la compostura, pero sus manos la traicionaban. Mi suegra susurraba algo entre dientes, probablemente maldiciones o excusas, pero su nerviosismo era evidente. Yo seguía inmóvil, como si todo aquello no me afectara, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Cada documento que mi abogado presentaba era una estocada que no podían esquivar. Sentí, por primera vez, que el poder que habían tenido sobre mí se desmoronaba frente a todos. El juez, con el ceño fruncido, pedía explicaciones a mi marido, pero él solo respondía con evasivas, cada vez más torpes. Era evidente que no habían previsto nada de esto, que su seguridad se basaba en mi silencio. Y ahora, ese silencio se había convertido en su mayor amenaza. Los murmullos crecían entre los presentes, y yo podía sentir cómo la vergüenza se iba instalando en su rostro. Ellos habían subestimado a la mujer que echaron a la calle, y ahora pagaban el precio de su soberbia. Cuando mi abogado pidió la palabra de nuevo, el ambiente se volvió denso. Con voz segura,
Comenzó a presentar documentos que hablaban de propiedades y cuentas bancarias abiertas durante el matrimonio, todas registradas parcialmente a mi nombre. Cada página que mostraba parecía un golpe directo a la arrogancia de mi marido. Él se removía en su asiento, intentando mantener la calma, pero su rostro lo delataba. La amante miraba a su alrededor como si buscara una salida invisible, incapaz de ocultar su incomodidad. Cada mención de una propiedad desconocida era un recordatorio de que yo no estaba tan desprotegida como pensaban. En la sala se sentía la tensión como un hilo a punto de romperse. El juez, con gesto serio, revisaba cada documento con atención, marcando con un bolígrafo los puntos clave. Preguntó directamente por los inmuebles, y mi marido balbuceó, buscando palabras que no llegaban. Los presentes murmuraban, sorprendidos por la cantidad de bienes que él había intentado ocultar. Yo me mantuve en silencio, serena, dejando que los hechos hablaran por mí. Era como si cada línea escrita en esos papeles se convirtiera en un grito de justicia. Por primera vez, sentí que estaba recuperando lo que siempre me había pertenecido, y que mi historia ya no era de derrota, sino de poder. El ambiente cambió por completo después de esa revelación. La seguridad con la que habían entrado comenzó a desvanecerse. El juez levantó la vista y, con una firmeza que no dejaba espacio para dudas, pidió explicaciones más claras. Mi marido tragaba saliva, cada palabra que decía parecía hundirlo más. La amante mantenía la cabeza gacha, intentando no cruzar miradas con nadie. Mi abogado, con movimientos calculados, entregaba las pruebas una a una, como piezas de un rompecabezas imposible de negar. Cada detalle era un recordatorio de que las cosas no siempre terminan como uno planea. El murmullo entre los asistentes era cada vez más fuerte, la curiosidad y la sorpresa llenaban el aire. Algunos se inclinaban hacia adelante, queriendo escuchar mejor, mientras otros no podían evitar mirarme con respeto. Yo me mantuve erguida, sin mover un músculo, como si aquel fuera el escenario para el que me había estado preparando toda mi vida. Sentía que cada documento presentado era una victoria silenciosa. En mi interior, un sentimiento nuevo surgía, la calma que nace de saber que la verdad siempre encuentra su camino. Cuando todos pensaban que lo peor ya había pasado, mi abogado sacó el último sobre. «Esta es la prueba definitiva», dijo con voz firme. El juez asintió y tomó los papeles que contenían capturas de mensajes entre mi marido y su amante. En ellos hablaban de vender propiedades, de quedarse con mis ahorros, de borrar mi nombre de todo. Cada palabra escrita era una traición que ahora salía a la luz delante de todos. Mi marido palideció, y la amante soltó un suspiro que resonó como un grito ahogado. Yo me mantuve inmóvil, pero por dentro sentí que el peso de tantas humillaciones comenzaba a levantarse. El juez leyó en voz alta parte de los mensajes, y la sala entera quedó en silencio. Las pruebas eran tan claras que nadie podía discutirlas. Mi abogado apenas sonrió, satisfecho por la contundencia del golpe. Vi cómo mi marido bajaba la cabeza, derrotado, mientras sus manos temblaban sobre la mesa. Era el final de una máscara que se había sostenido con mentiras. Y yo, que había sido expulsada de mi propio hogar, ahora veía cómo la verdad me devolvía cada pedazo de dignidad que intentaron robarme. Cuando el juez terminó de leer los mensajes, el silencio en la sala era tan profundo que se podía escuchar la respiración contenida de todos. Su mirada se endureció, sus ojos se clavaron en mi marido con una mezcla de decepción y autoridad. «Esto es un claro intento de fraude y abuso de confianza», dijo con voz grave que resonó en cada rincón. Cada palabra suya caía como un martillo, recordándole a todos que la ley no estaba de su parte. Mi marido intentó defenderse, pero sus excusas eran débiles, balbuceos que no lograban sostenerse. La amante bajó la cabeza, consciente de que ya no había nada que pudiera hacer para ocultar la verdad. Aquella reprimenda no solo lo exponía, sino que lo reducía a alguien pequeño, atrapado en sus propias mentiras. El juez continuó, detallando cada irregularidad,
cada intento de ocultar bienes, cada mensaje que probaba la traición. Ordenó que todo quedara registrado y advirtió que cualquier intento de mover fondos sería penalizado severamente. Yo, desde mi asiento, escuchaba con una calma que nunca antes había sentido, como si por fin alguien hablara por mí. El abogado me susurró que esto jugaba completamente a nuestro favor. Era más que un triunfo legal, era una reivindicación moral, un recordatorio de que el tiempo de humillaciones había terminado. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir un peso en el pecho. La tensión en la sala era tan densa que parecía que el aire pesaba. Mi marido no levantaba la vista, sus manos temblaban sobre la mesa, y la amante intentaba desaparecer detrás de su melena. Nadie hablaba, incluso el tecleo del secretario parecía más fuerte de lo normal. El juez se tomó unos segundos para organizar sus notas mientras todos esperábamos el siguiente movimiento. Yo me mantenía erguida, observando cada gesto, cada suspiro, sabiendo que mi silencio ahora era más elocuente que cualquier palabra. Ellos no podían sostener mi mirada, y eso era la prueba más clara de su derrota. Carmen, que había querido acompañarme como apoyo silencioso, estaba en el fondo y me dedicó una leve sonrisa, esa que dice, aguanta, ya casi está. No necesitaba más para seguir firme. Mi abogado, con serenidad, cerró la carpeta, satisfecho con el terreno ganado. Era un silencio incómodo para ellos, pero para mí era el momento de mayor paz. Sentí que, por fin, el miedo había cambiado de bando. Aquel vacío de palabras solo confirmaba lo que todos pensaban, el desenlace ya estaba escrito, y no era el que ellos habían imaginado. Cuando el juez retomó la palabra, lo hizo con firmeza. Explicó que, dadas las pruebas presentadas, no había duda de quién había sido el responsable de la ruptura y del intento de fraude. Con voz clara, anunció que la custodia completa de los niños sería mía. En ese instante, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio. Era la victoria más importante, la que más deseaba, proteger a mis hijos de aquel hombre que los había traicionado. Sentí que cada sacrificio, cada noche sin dormir, había valido la pena. El juez continuó, mi marido tendría que pagar una pensión considerable para el bienestar de los pequeños, además de asumir los gastos legales. En la sala se escuchó un murmullo de sorpresa, pero yo solo podía pensar en mis hijos, en sus risas a salvo. Mi abogado me apretó el hombro, y su gesto me hizo entender que habíamos ganado la batalla más dura. Miré a mi alrededor y vi cómo mi marido hundía el rostro en sus manos, completamente derrotado. La amante, pálida, evitaba mirarme, como si quisiera desvanecerse. Yo, en silencio, solo agradecí que la verdad saliera a la luz. El juez no tardó en continuar, y sus palabras fueron como sentencias que caían una tras otra sobre mi marido. Declaró que la mitad de todos sus bienes, incluidos los que había intentado ocultar, debían ser transferidos a mi nombre. Cada frase parecía arrancarle el aire, y yo podía ver cómo sus hombros se hundían con cada palabra. La amante, pálida, lo miraba de reojo, como si no reconociera al hombre que tenía a su lado. El abogado de mi marido intentaba intervenir, pero el juez lo detenía con un gesto firme, dejando claro que no había nada que discutir. Todo aquello que él creyó intocable estaba desmoronándose delante de todos. Era el pago perfecto por cada humillación, por cada lágrima que derramé. Mientras escuchaba la lista de propiedades y cuentas que ahora eran mías, me mantuve serena, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y justicia. No era la riqueza lo que me importaba, sino el valor simbólico de recuperar lo que me había sido arrebatado. Cada palabra del juez era un cierre de heridas antiguas. Él, incapaz de sostener la mirada, parecía más pequeño que nunca, como si la sala misma lo estuviera tragando. Y yo, que había sido echada de mi casa con una maleta, ahora recuperaba mi dignidad pieza por pieza. La vida tenía una manera irónica de poner cada cosa en su lugar. Cuando todo terminó, la sala se llenó de murmullos. Mi marido se levantó, evitando mirarme,
con la cabeza agachada y los labios apretados. Caminó con pasos pesados, seguido por su amante, que parecía querer desaparecer. Los fotógrafos y curiosos que esperaban fuera captaron cada gesto, cada sombra de su derrota. No hubo palabras, solo un silencio que lo acompañaba como una condena. Él, que había entrado al juzgado con aires de superioridad, salía ahora como un hombre vencido. Yo lo miré una última vez, no con odio, sino con la frialdad de quien ya no siente nada. Al cruzar la puerta, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era venganza, era justicia. Verlo alejarse, reducido a un recuerdo amargo, me dio una paz que no conocía desde hacía mucho. Mis hijos, ajenos a ese momento, eran mi verdadero triunfo. Afuera, el aire parecía más fresco, como si el mundo quisiera recordarme que los comienzos siempre llegan después de los finales más duros. Era mi turno de escribir una nueva historia, una donde el dolor no tuviera cabida. Y ese pensamiento me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Con las escrituras en mano y la custodia de mis hijos asegurada, sentí que la vida me ofrecía una segunda oportunidad. Lo primero que hice fue buscar un piso pequeño, acogedor, donde ellos pudieran sentirse seguros. Carmen me acompañó en todo el proceso, convirtiéndose en la familia que no sabía que tenía. Cada caja que abríamos era un símbolo de reconstrucción, de que incluso después de la tormenta, siempre hay calma. Mis hijos corrían por las habitaciones vacías, llenándolas de risas que curaban mis heridas. Yo los miraba y pensaba que, aunque había perdido mucho, lo esencial seguía conmigo. Poco a poco, comencé a organizar mis finanzas, a planear el futuro con determinación. Invertí en mí, en mis capacidades, en proyectos que había dejado de lado por años. No se trataba solo de sobrevivir, sino de renacer. Cada día era un recordatorio de que la vida puede ser cruel, pero también generosa con quien no se rinde. Me prometí que nada ni nadie volvería a humillarme. Y mientras colocaba la última caja en su lugar, supe que esa casa no era solo un hogar, era mi declaración de independencia. A pesar de toda la victoria legal y los cambios, había algo que no podía controlar, el corazón de mis hijos. Una noche, mientras cenábamos, mi hijo mayor me miró con lágrimas en los ojos y preguntó si volvería a ver a su padre. Aquella pregunta me atravesó como un cuchillo. Les expliqué con suavidad que los adultos también cometemos errores y que su padre los quería, aunque hubiera tomado decisiones equivocadas. Ellos escuchaban atentos, intentando comprender un mundo que les quedaba grande. Los abracé fuerte, deseando que aquel dolor no les dejara cicatrices. La maternidad, en ese momento, se sentía como una mezcla de fuerza y fragilidad. Después de acostarlos, me quedé sentada en el sofá, mirando las paredes vacías que poco a poco íbamos llenando de vida. Comprendí que, por más que quisiera borrar el pasado, para ellos siempre sería una parte de su historia. No podía cambiar lo que había ocurrido, pero podía ofrecerles un presente seguro y un futuro mejor. Esa noche lloré en silencio, no de tristeza, sino de responsabilidad. El amor por mis hijos me daba fuerzas, incluso cuando las fuerzas parecían acabarse. Y en medio de todo, me juré que nunca dejaría que la amargura me robara la calma que había conquistado. En aquellos días de transición, Carmen se convirtió en algo más que una vecina, fue mi sostén emocional. Cada mañana aparecía con una sonrisa y un café caliente, como si supiera exactamente lo que necesitaba. Hablábamos de todo y de nada, y su compañía llenaba los huecos de mi soledad. Mis hijos la adoraban, la veían como una abuela que la vida nos había regalado. A veces reíamos, a veces llorábamos, pero siempre terminábamos sintiendo que no estábamos solas. Ella me recordaba que la bondad existe incluso cuando el mundo parece cruel. Su amistad era un refugio que jamás olvidaré. Un día, mientras tomábamos café, Carmen me dijo algo que nunca había considerado: no dejes que esta historia te defina, que sea solo una parte de tu camino.
Sus palabras me golpearon como una verdad evidente. Me di cuenta de que, entre tanta lucha, había olvidado soñar para mí misma. Aquella mujer sencilla, con su vida tranquila, me enseñó que el poder de reconstruirse empieza con la voluntad de creer de nuevo. Desde entonces, cada día con Carmen era una lección de humildad y coraje. Y comprendí que los lazos verdaderos no siempre son de sangre, sino de alma. Con el tiempo, mi dolor comenzó a transformarse en determinación. Decidí invertir parte del dinero que obtuve en mi crecimiento personal y profesional. Me inscribí en cursos, aprendí cosas que siempre había pospuesto y comencé a imaginar un futuro distinto. Cada paso que daba era un recordatorio de que no estaba rota, solo cambiada. Mis hijos veían en mí a una madre más segura, y eso les daba tranquilidad. Mi autoestima, que había estado hecha trizas, empezaba a brillar de nuevo. Sentía que por fin la vida me estaba devolviendo algo de lo que me había quitado. Cada noche, cuando cerraba los ojos, repasaba todo lo vivido y me sorprendía de mi propia resistencia. Lo que antes me parecía imposible, ahora era mi día a día. Me había convertido en mi propia aliada, aprendiendo a perdonarme por lo que no pude evitar y a agradecer lo que sobreviví. Ya no veía a mi marido como un enemigo, sino como una lección. Y lo más importante, entendí que nadie más volvería a decidir por mí. La mujer que había sido expulsada de su casa con 2 hijos ahora era dueña de su destino. Pasaron varios meses antes de volver a cruzarme con él. Fue un encuentro inesperado en una calle concurrida, mientras yo salía del colegio de mis hijos. Iba más delgado, su ropa arrugada y el rostro cansado, como si la vida le hubiera pasado factura. Cuando nuestros ojos se encontraron, intentó sonreír, pero su gesto era más de pena que de alegría. Los niños, al verlo, se escondieron tras mis piernas, recordando el dolor que les causó. Él dio un paso hacia nosotros, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me mantuve firme, sin retroceder ni acercarme. La frialdad de ese instante decía más que cualquier palabra. Intentó iniciar una conversación trivial, preguntando por los niños, por mí, como si nada hubiera pasado. Pero mis respuestas fueron cortas, medidas, sin una pizca de emoción. No había odio, solo distancia. Él parecía buscar algún resquicio de cercanía, pero ya no existía. Le di la sensación de que estaba hablando con una desconocida, y eso le dolió más que cualquier reproche. Entendió que ya no tenía poder sobre nosotros. Y cuando se despidió, con un gesto tímido, vi en sus ojos algo que nunca imaginé, arrepentimiento verdadero. Días después, me llamó inesperadamente. Su voz sonaba quebrada, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Perdóname, volvamos a empezar», dijo, con una súplica que no había escuchado ni en mis peores noches de llanto. Recordó momentos del pasado, habló de los niños, de lo que había perdido y de lo que, según él, aún podía salvar. Pero sus palabras ya no encontraban eco en mí, llegaban tarde, cuando mi corazón estaba blindado. Yo escuchaba en silencio, dejando que hablara, pero cada frase era un recordatorio de lo que jamás volvería. Había pasado el tiempo en que su voz podía conmoverme. Intentó buscarme en persona, envió mensajes, hasta cartas. Cada intento era más desesperado que el anterior, como si entendiera que su mundo se derrumbaba sin retorno. Los niños, cuando escuchaban su nombre, cambiaban de tema, lo que me confirmaba que la herida era más profunda de lo que él imaginaba. Yo no quería venganza, pero tampoco podía olvidar. Había aprendido a vivir sin él, y eso era una victoria que no pensaba ceder. Sus palabras ya no tenían fuerza, eran solo ecos de un pasado roto. Finalmente, cuando sus intentos ya eran demasiados, decidí responder. Lo cité en un café tranquilo, un lugar neutral donde las emociones no pudieran confundirse. Llegó nervioso, con los ojos rojos y las manos inquietas, pero yo estaba serena. Lo miré directamente y le dije,
no vuelvo a un lugar donde me despreciaron. Ahora solo soy dueña de mi paz. Sus ojos se humedecieron, y por un segundo vi al hombre que un día conocí, pero ya no era suficiente. Mi voz no tembló, mis palabras eran claras, sin resentimiento, solo verdad. Él intentó replicar, hablar de cambios, de oportunidades, pero yo no necesitaba escucharlo. Todo lo que tenía que decir ya lo había dicho en sus actos. Me levanté, pagué mi café y lo dejé allí, sentado entre sus recuerdos y su culpa. Salí a la calle con la frente en alto, sintiendo que había cerrado el último capítulo pendiente. No había odio ni rencor, solo una certeza: mi vida me pertenecía. Y mientras caminaba, supe que no había mejor justicia que seguir adelante sin mirar atrás. Con el tiempo, la historia dejó de ser solo mía, se convirtió en tema de conversación en el vecindario y en la familia. Algunos criticaban, otros ampliamente se sorprendían de que hubiera tenido el valor de enfrentarlo todo. Se decía que la amante lo había dejado al poco tiempo, harta de las deudas y del hombre derrotado en que se había convertido. Él, sin trabajo estable y con sus bienes reducidos, era solo una sombra de lo que había sido. Escuchar los rumores no me hacía sentir superior, solo confirmaba que la vida siempre cobra sus deudas. Yo me mantenía al margen, ocupada en lo que realmente importaba, mi paz y mis hijos. Las palabras de otros ya no tenían poder sobre mí. Hubo quienes intentaron enfrentarme, cuestionar mis decisiones, incluso acusarme de haber sido cruel. Pero yo ya no vivía para complacer ni justificarme. Aprendí que cada uno habla desde su propia herida, y que el juicio ajeno nunca define tu camino. Caminaba con la cabeza erguida, sin dar explicaciones, porque sabía que había luchado por lo que era justo. Mientras ellos se desgastaban hablando, yo seguía avanzando. La mejor respuesta siempre era mi silencio, y cada paso firme era un recordatorio de que nadie más podía escribir mi historia. Con el tiempo, el pequeño proyecto que comencé con el dinero del juicio creció más de lo que imaginé. Era una consultoría enfocada en ayudar a mujeres que habían pasado por situaciones difíciles, como la mía. Cada cliente era un recordatorio de que del dolor pueden nacer oportunidades. El trabajo me llenaba de orgullo, no por lo económico, sino por el impacto que generaba en otras vidas. Veía en sus ojos la misma fuerza que un día despertó en mí. Mis hijos eran testigos de este cambio y aprendían que la resiliencia es la mejor herencia. Mi nombre, antes asociado a la humillación, ahora era sinónimo de superación. Abrí una pequeña oficina en un barrio céntrico, modesta pero acogedora. Poco a poco, la gente comenzó a recomendarme, y mis servicios se convirtieron en un apoyo para muchas familias. No era solo un negocio, era mi forma de transformar la herida en un puente hacia algo mejor. Cada logro, cada testimonio, me recordaba que había elegido el camino correcto. Y así, sin darme cuenta, estaba construyendo una nueva identidad, una que nunca dependió de él ni de su aprobación. Mi éxito era mi victoria más silenciosa y, a la vez, más ruidosa. A veces, en las noches tranquilas, pensaba en todo lo que había pasado. La traición, la humillación, el miedo, todo parecía tan lejano y, a la vez, tan necesario para ser quien era ahora. Comprendí que el dolor no es un enemigo, es un maestro duro, pero justo. Me enseñó a conocer mis límites y a romperlos, a no conformarme con las sobras cuando merecía el banquete. Aprendí que no hay pérdida tan grande que no pueda ser usada como impulso. Cada lágrima derramada fue el precio de la mujer que ahora me miraba en el espejo. La lección más grande fue que nadie puede robarte lo que construyes dentro de ti. Las casas, los coches, las cuentas pueden desaparecer, pero la fuerza, la dignidad y el amor propio son inquebrantables. Miraba a mis hijos y sabía que toda batalla había tenido sentido, que la verdadera riqueza estaba en sus sonrisas y en mi paz. Ya no había rencor, solo gratitud por haber sobrevivido y haber aprendido. Y con esa certeza,
supe que el pasado ya no tenía poder sobre mí, era solo un capítulo cerrado de un libro que seguiría escribiendo con mi propia tinta. Hoy, al mirar atrás, siento que cada golpe, cada lágrima y cada humillación fueron la base de mi renacimiento. No hay rencor en mis recuerdos, solo gratitud por haber tenido el valor de enfrentar la tormenta. Aquella mujer que un día fue expulsada de su casa ahora camina con la frente en alto, acompañada por sus hijos y por la paz que tanto le costó construir. No necesito demostrar nada a nadie, mi vida es mi mejor respuesta. Mis logros son silenciosos, pero cada sonrisa de mis hijos es un trofeo que no se compra con dinero. Las heridas cerraron, pero dejaron cicatrices que me recuerdan lo fuerte que puedo ser. Hoy no temo al futuro, porque aprendí a escribir mi propia historia. La justicia no fue solo un veredicto, fue un proceso que me enseñó a creer en mí misma. No recuperé solo bienes materiales, recuperé mi voz, mi dignidad y mi capacidad de soñar. Convertí la traición en aprendizaje, el dolor en impulso y el silencio en poder. Mi exmarido es solo una sombra lejana, un capítulo que ya no duele, y su derrota es solo un detalle en una vida que ahora brilla. Cada paso que doy es para mí y para esos dos pequeños que fueron mi mayor motivo de lucha. Si algo aprendí es que nadie puede arrebatar lo que construyes con coraje. Y mientras cierro esta página, sonrío sabiendo que mi mejor venganza fue ser feliz.